Durante décadas, en un hogar que creían seguro, un anciano frágil les entregó todo a sus hijos desagradecidos. Pero cuando lo humillaron sin piedad, algo dentro de él se rompió. Pensaban que tenían al viejo bajo control. Se equivocaron. No era solo un padre, sino el verdadero dueño de su fortuna. Y cuando ellos intentaron arrebatarle todo, no imaginaron que eso desencadenaría su caída total. Esto fue solo el principio. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El despertador suena a las 5:30 de la mañana, como todos los días desde hace 10 años. Me levanto en silencio, procurando no hacer ruido en esta casa que una vez fue mi hogar y ahora se siente más como un territorio enemigo. Camino descalza por el pasillo de baldosas frías hacia la cocina, donde preparo el primer café del día. Es mi momento de paz, esos 20 minutos antes de que el resto de la casa despierte y comience el teatro diario. Sofía Ramírez. Ese soy yo, una mujer de 62 años que aprendió a volverse invisible en su propia familia. Mientras el café se filtra lentamente, miro por la ventana hacia la landscape y la ventana hacia el jardín que planté con mis propias manos hace 15 años. Las rosas están floreciendo, a pesar del otoño porteño, resistentes como yo he aprendido a ser. Escucho los primeros ruidos desde el piso superior. Luciano se levanta siempre a las 6 en punto, toma una ducha larga y luego desayuna como un rey mientras lee las noticias en su tablet. Mi esposo. ¿Qué palabra tan extraña se ha vuelto después de tantos años de matrimonio? Cuando me casé con él hace 8 años, 2 años después de quedar viuda, pensé que había encontrado un compañero para mis años dorados. ¡Qué ingenua fui! «Buenos días, ¿qué Sofía?», dice Luciano entrando a la cocina, con esa sonrisa que una vez me derretía el corazón y ahora me produce una extraña sensación en el estómago. «¿Ya tienes listo mi café?». «Por supuesto», respondo, sirviéndole la taza en la vajilla buena, esa que heredé de mi primera suegra y que él considera de su propiedad. Se sienta en la cabecera de la mesa, el lugar que ocupó mi primer esposo, Carlos, durante 25 años de matrimonio feliz. Luciano lee las noticias económicas con el ceño fruncido, comentando sobre la crisis argentina como si fuera un experto, cuando en realidad no tiene idea de lo que significa verdaderamente enfrentar las dificultades económicas. Facundo me comentó ayer que necesita dinero para su nuevo emprendimiento. Dice sin levantar la vista de la pantalla: «Creo que deberíamos ayudarlo». Deberíamos, como si fuéramos un equipo, como si él tuviera algo que aportar más allá de opiniones. «¿Cuánto necesita?», pregunto, aunque ya sé la respuesta. Facundo, mi hijo medio snikisi. Mi hijo mayor siempre necesita dinero para proyectos que jamás prosperan. $20,000. No es mucho para nosotros. Para nosotros. Me muerdo la lengua para no reírme. Si él supiera que esos $20,000 son apenas una fracción insignificante de lo que realmente tenemos, de lo que realmente tengo. En ese momento baja Facundo, mi hijo Dosimastique, hijo de 35 años que se comporta como si tuviera 15, alto como su padre biológico, pero con esa expresión permanentemente malhumorada que ha perfeccionado desde la adolescencia. «Mamá», dice sin siquiera mirarme, «¿podés prepararme unos huevos revueltos? Tengo una reunión importante a las 9. No es una pregunta, es una orden». Me levanto sin decir nada y comienzo a batir los huevos. Desde la cocina escucho cómo Luciano y Facundo hablan sobre negocios, sobre oportunidades, sobre planes grandiosos. Luciano le habla a mi hijo, con el tono de un mentor, de un padre exitoso transmitiendo sabiduría. Es una actuación perfecta. «Tu madre nunca entiende estas cosas», escucho que dice Luciano. «Las mujeres de su generación no fueron educadas para los negocios».
Facundo se ríe. Esa risa que solía llenar mi corazón de alegría cuando era un niño pequeño y ahora me atraviesa como una daga. Por suerte te tenemos a vos, Luciano. No sé qué haríamos sin tu visión para los negocios. Sirvo los huevos revueltos en el plato de Facundo. Él los mira con desagrado. Están un poco secos. La próxima vez, trata de no cocinarlos tanto. No dice gracias. No me mira a los ojos. Simplemente come mientras sigue conversando con Luciano sobre el préstamo que necesita, sobre cómo mi trabajo de limpieza en las oficinas del centro no da para grandes gastos, sobre cómo es una lástima que yo no haya sabido manejar mejor las finanzas después de la muerte de papá. Si supieran, si tan solo supieran. Martina aparece a las 7:30, como siempre. Mi hija menor, de 30 años, es una versión femenina de la arrogancia de su hermano, pero con una dosis extra de manipulación que ha perfeccionado a lo largo de los años. Se cuelga del cuello de Luciano como si fuera una niña pequeña. «Buen día, Lucho querido», le dice con esa voz empalagosa que reserva para él. «¿Dormiste bien? Mejor ahora que veo tu sonrisa, princesa», responde él, y yo siento náuseas. Martina me ignora completamente, como si fuera parte del mobiliario. Se sirve un café y toma apenas 2 sorbos antes de hacer una mueca. «Mamá, este café está amargo. ¿No podés hacer un esfuerzo y comprar uno de mejor calidad?» «Es el mismo de siempre», respondo en voz baja. «Bueno, tal vez es hora de cambiar. No todo tiene que ser siempre lo más barato». Luciano asiente con comprensión, como si fuera testigo de una injusticia terrible. «Sofía, mi amor, tal vez Martina tiene razón. Hay cosas en las que no vale la pena economizar. Mi amor». Qué fácil le resulta decir esas palabras vacías. Me quedo en la cocina lavando los platos mientras ellos terminan de desayunar y planean sus días. Escucho fragmentos de conversación. Martina necesita dinero para un curso de marketing digital que le va a cambiar la vida. Facundo insiste con su emprendimiento. Luciano promete hablar conmigo para hacerme entender la importancia de invertir en la familia. A las 8:30 se van todos. Luciano a su trabajo en una empresa de seguros donde es gerente de zona. Facundo a su reunión para conseguir inversores. Martina a su trabajo de medio tiempo en una boutique de Palermo. La casa queda en silencio y por fin puedo respirar. Me siento en el sillón de la sala, el mismo donde Carlos solía leerme fragmentos del diario los domingos por la mañana, y saco mi teléfono. Tengo 3 mensajes de WhatsApp. Uno es de mi jefa, recordándome que hoy tengo que limpiar las oficinas del 7º piso, además de las habituales. Los otros 2 son de Isabel Fernández, mi amiga desde la universidad, mi confidente, mi abogada, la única persona en el mundo que conoce toda la verdad sobre mi situación. «Sophie, ¿cómo estás? Espero que hayas podido dormir. Recuerda que la audiencia es el próximo martes. Todavía estás a tiempo de cambiar de opinión sobre lo que hablamos». La audiencia. El momento que he estado temiendo y esperando a la vez durante los últimos 6 meses. La empresa de construcción que Luciano y los chicos creían que era nuestra fuente de ingresos se declaró en bancarrota. Piensan que vamos a perder la casa. Piensan que tendremos que vender todo. Piensan que yo tendré que dejar mi trabajo y buscar algo mejor remunerado para ayudar a mantener a la familia. No tienen idea de que la casa está a mi nombre desde hace 10 años. No saben que cuando Carlos murió, no solo heredé esta propiedad, sino también inversiones, acciones y una cuenta bancaria en el extranjero que suma exactamente $30 millones. No saben que mi trabajo de limpieza no es por necesidad, sino porque me gusta mantenerme ocupada e independiente. No saben que durante todos estos años he estado observando, esperando, viendo quiénes eran realmente. Le respondo a Isabel. «Estoy bien. No voy a cambiar de opinión. Es hora». Me levanto y camino hacia mi dormitorio.
hacia el armario donde guardo mi uniforme de limpieza. Mientras me cambio, me miro en el espejo. Una mujer de 62 años, con canas que cubro discretamente con tinte castaño, algunas arrugas que hablan de años de preocupación y sonrisas contenidas. Aparento ser lo que ellos creen que soy, una mujer simple, trabajadora, dependiente. ¡Qué equivocados están! Salgo de casa a las 9:30, como todos los días. Tomo el colectivo 60 hasta el centro, observando Buenos Aires despertar a través de la ventanilla. Esta ciudad que me vio nacer, que me vio enamorarme de Carlos, que fue testigo de mis años de felicidad y también de mi dolor cuando lo perdí. Esta ciudad que ahora será testigo de mi renacimiento. Durante el viaje, pienso en Carlos, en cómo me protegió incluso después de su muerte, dejándome los medios para ser independiente, en cómo me advirtió sobre los buitres que llegarían después de su partida. Tenía razón, como siempre, solo que los buitres no vinieron de afuera, crecieron dentro de mi propia casa. Llego a las oficinas de la avenida Corrientes y comienzo mi rutina. Aspirar, trapear, limpiar vidrios, vaciar cestos de basura. Es un trabajo honesto y encuentro una extraña paz en la repetición de estas tareas. Mientras trabajo, mi mente vuela hacia el martes que viene, hacia el momento en que tendré que decidir si seguir interpretando este papel de mujer vulnerable o mostrar mis cartas. A las 2 de la tarde, durante mi descanso, recibo una llamada de Facundo. «Mamá, necesito que me hagas un favor. Pasé por el banco y me dijeron que para el préstamo necesito un aval. Quiero que firmes como garantía». «¿Garantía de qué?», pregunto. «De la casa. Es solo una formalidad. Si el negocio sale bien, no va a pasar nada. Y si sale mal, bueno, tampoco es que perdamos mucho, ¿no? No es que perdamos mucho. Mi casa, el hogar donde crié a mis hijos, donde fui feliz con Carlos, donde guardé todos mis recuerdos, para él no es mucho. Voy a pensarlo», le digo. «¿Pensar qué? Mamá, es mi futuro. Es la oportunidad de mi vida. Luciano dice que es una inversión segura». Luciano dice, como si sus palabras fueran evangelio. «Te dije que lo voy a pensar, Facundo». Cuelgo antes de que pueda seguir insistiendo. Me tiemblan las manos, no de miedo, sino de una ira que he estado conteniendo durante años. El resto del día pasa en una nebulosa de tareas automáticas y pensamientos que se agolpan en mi cabeza. Cuando regreso a casa a las 6 de la tarde, encuentro a toda la familia reunida en la sala. Hay una tensión en el aire que se puede cortar con cuchillo. «Sofía», dice Luciano con su sonrisa más encantadora, «sentate. Tenemos que hablar de algo importante». Me siento en el borde del sofá, como una invitada en mi propia casa. «Facundo nos contó sobre el préstamo», comienza Martina, «y creemos que es una oportunidad increíble para toda la familia». «Mamá», interviene Facundo, «sé que a veces te cuesta entender estos temas, pero confía en nosotros. Confía en Luciano. Él sabe de negocios». «Es cierto, mi amor», dice Luciano, tomando mi mano con una ternura que sé que es fingida. «A veces hay que tomar riesgos para progresar, y este no es realmente un riesgo. Es una inversión en el futuro de tus hijos». Los miro a los tres. A mi esposo que cree que maneja los hilos de esta familia. A mis hijos que me ven como un obstáculo para sus ambiciones. A estas tres personas que durante años me han hecho sentir invisible, innecesaria, estúpida. «¿Y si digo que no?», pregunto en voz baja. El silencio que sigue es ensordecedor. Luego, Luciano aprieta mi mano un poco más fuerte de lo necesario. «¿Por qué dirías que no, Sofía? ¿No querés lo mejor para tu familia?» «Mamá», dice Martina con esa voz condescendiente que ha perfeccionado, «no seas egoísta. Es solo una firma».
Solo una firma que puede costarnos la casa, respondo. ¿Y qué tiene de especial esta casa?, dice Facundo con desprecio. Es vieja, necesita arreglos que no podemos pagar. Si la perdemos, nos mudamos a algo más chico, más barato. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Esta casa donde nacieron, donde los crié, donde su padre biológico vivió sus últimos días felices, para ellos no es nada. Me levanto lentamente, sintiendo el peso de 30 años de maternidad, de 8 años de un matrimonio que fue un error, de décadas de hacerlo lo que otros esperaban de mí. Voy a pensarlo, digo, y camino hacia mi dormitorio. No hay nada que pensar, grita Facundo detrás de mí. Siempre sos igual, siempre complicás todo. Cierro la puerta de mi cuarto y me siento en la cama. Saco mi teléfono y marco el número de Isabel. ¿Sophie? ¿Qué pasó? Isabel, digo, y mi voz sale más firme de lo que esperaba. Quiero que prepares todos los documentos para el martes. Es hora de que sepan quién soy realmente. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. El lunes por la mañana despierto con una extraña sensación de calma. Es como si después de años de caminar por la cuerda floja, finalmente hubiera decidido saltar. El café sabe diferente. El aire se siente más liviano. Incluso los ruidos matutinos de la familia me resultan menos irritantes. Tal vez sea porque sé que en 24 horas todo va a cambiar. Luciano baja puntual, como siempre, pero hoy hay algo diferente en su actitud. Me mira con esa sonrisa que reserva para cuando cree que tiene todo bajo control. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Como siempre», respondo, sirviéndole su café. «Espero que hayas reflexionado sobre lo que hablamos ayer». Se sienta en su lugar de siempre, desplegando el diario como un rey, revisando sus dominios. Sé que a veces las decisiones importantes te resultan difíciles, pero es importante que confíes en nosotros. Me dan ganas de reírme. Si supiera que durante los últimos 10 años he tomado decisiones financieras que él no puede ni imaginar, que mientras él se las da de experto en negocios, yo he estado manejando inversiones que multiplican su salario anual sin que él se dé cuenta. Luciano, digo manteniendo mi voz tranquila, mañana es la audiencia por la bancarrota. ¿No deberíamos concentrarnos primero en eso? Su expresión cambia ligeramente. Es el único tema que logra preocuparlo de verdad, porque es la única situación que no puede controlar con su encanto y sus palabras bonitas. Sí, por supuesto. Isabel va a estar ahí, ¿verdad? Necesitamos que entienda bien la situación, que explique que somos una familia trabajadora que se vio afectada por la crisis económica del país. Somos una familia trabajadora, como si él supiera lo que significa realmente trabajar, como si limpiar oficinas 8 horas al día no fuera trabajo de verdad a sus ojos. Facundo aparece en la cocina con cara de pocos amigos. Anoche discutimos hasta tarde, y es evidente que no durmió bien. Se sirve café sin decir palabra, evitando mi mirada. «Buen día, Facundo», dice Luciano con tono paternal. «¿Cómo te levantaste?» «Mal», responde mi hijo, finalmente mirándome con resentimiento. Pensé que después de tantos años mamá habría aprendido a priorizar a la familia. «Tu madre está preocupada», dice Luciano, como si yo no estuviera presente. «Es natural, pero estoy seguro de que va a tomar la decisión correcta». La decisión correcta. Qué interesante concepto. Para ellos, la decisión correcta es la que los beneficia. Para mí, la decisión correcta es la que me devuelve mi dignidad. Martina se une al desayuno envuelta en una bata de seda que le regalé el año pasado para su cumpleaños. Se abraza a Luciano como siempre, pero hoy me mira con una mezcla de molestia y decepción. «Mamá, Facundo me contó lo que pasó anoche.
No puedo creer que seas tan egoísta. Egoísta. Esa palabra me golpea como una bofetada. Yo, que durante 30 años puse sus necesidades antes que las mías, que trabajé dobles turnos cuando eran pequeños para pagarles la escuela privada, que renuncié a mis sueños profesionales para ser la madre que pensé que necesitaban. No soy egoísta, Martina. Soy cautelosa. Es lo mismo, dice ella con desprecio. Luciano nos explica las oportunidades. Facundo se mata trabajando para salir adelante y vos siempre ponés trabas. Luciano nos explica, como si fuera el oráculo de la familia, como si sus opiniones fueran más valiosas que las de la mujer que realmente sostiene este hogar. Martina tiene razón, dice Facundo. Siempre fuiste así. Papá era el que entendía de negocios, el que tomaba las decisiones importantes. Vos solo te dedicabas a la casa y a nosotros. Papá era el que entendía de negocios. Si Carlos estuviera vivo, se moriría de la risa escuchando eso. Él siempre decía que yo tenía mejor ojo para las inversiones que él, que mi instinto financiero era extraordinario. Pero claro, mis hijos solo recuerdan lo que quieren recordar. Su padre era un gran hombre, dice Luciano con falsa solemnidad, pero desafortunadamente no nos dejó en la mejor situación económica. Por suerte ahora estamos nosotros para arreglar las cosas. Mentira. Carlos nos dejó en una situación económica excelente. Lo que pasa es que ellos nunca lo supieron, porque yo decidí protegerlos de la tentación del dinero fácil. ¡Qué error tan grande cometí! Me levanto de la mesa sin terminar mi café. Ya no puedo soportar esta farsa ni un minuto más. Me voy a trabajar, anuncio. Sofía, dice Luciano con tono de advertencia. Espero que durante el día reflexiones sobre nuestro futuro. Mañana vamos a necesitar estar unidos como familia. Unidos como familia. Como si alguna vez hubiéramos estado realmente unidos. El viaje en colectivo al centro se me hace eterno. Cada semáforo, cada parada me recuerda que faltan pocas horas para el momento de la verdad. Marco el número de Isabel desde el colectivo. «Sofi, ¿cómo estás?» Nerviosa, ansiosa, enojada. «No sé. Es normal. Lo que vas a hacer mañana va a cambiar todo. ¿Estás segura de que es lo que querés?» Miro por la ventanilla del colectivo. Buenos Aires se extiende ante mis ojos como un laberinto de posibilidades. Durante años me perdí en ese laberinto, tratando de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la mujer que todos esperaban que fuera. Más segura que nunca. Isabel, ¿trajiste todos los documentos? Todos. Las escrituras de la casa, los certificados de las inversiones, las cuentas bancarias, todo. El juez Ortega no va a poder dudar de tu posición legal. ¿Cómo es él? Ramiro Ortega lleva 30 años en el juzgado. Ha visto de todo. Es justo, pero no tolera las mentiras ni las manipulaciones. Creo que va a entender perfectamente lo que está pasando cuando presente las pruebas. Llego a las oficinas y comienzo mi rutina, pero hoy cada tarea me parece simbólica. Mientras aspiro las alfombras, pienso en cómo he estado limpiando los desastres emocionales de mi familia durante años. Mientras vacío los cestos de basura, reflexiono sobre toda la basura emocional que he estado acumulando. Mientras limpio los vidrios, me imagino el momento en que por fin voy a poder ver con claridad. Durante el almuerzo, recibo otra llamada de Facundo. «Mamá, necesito una respuesta definitiva sobre el aval. Los del banco me dijeron que si no presento los papeles antes del viernes, se cae el préstamo». «Facundo, mañana es la audiencia judicial. ¿No te parece que deberíamos resolver eso primero? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La audiencia es por la empresa de construcción, que ya se fundió. Esto es diferente, es mi oportunidad, su oportunidad. Siempre se trata de él».
¿Hablaste con Luciano sobre esto? Por supuesto. Él dice que sos muy conservadora, que tenés miedo al progreso, que es comprensible por tu edad y tu educación, pero que no podés frenar el futuro de tus hijos. Mi edad y mi educación. Como si fuera una anciana senil sin capacidad de entender el mundo moderno. Facundo, voy a tomar la decisión después de la audiencia. Pero es que no entendés. Explota. El préstamo no puede esperar. Los inversores no van a esperar, pero siempre haces lo mismo, pero siempre encontrás excusas para no ayudarnos. Excusas para no ayudarlos. Durante 30 años no he hecho otra cosa que ayudarlos. Los ayudé cuando Facundo se metió en problemas en el colegio. Lo ayudé cuando abandonó 3 carreras universitarias diferentes. Lo ayudé cuando su primer emprendimiento fracasó y tuvo deudas hasta el cuello. Ayudé a Martina cuando se enamoró del hombre equivocado y necesitó terapia psicológica durante 2 años. La ayudé cuando decidió estudiar diseño de interiores y abandonó a los 6 meses. Los he ayudado económica, emocional y prácticamente desde que nacieron. Pero para ellos, eso no cuenta. Facundo, mañana vamos a tener esta conversación con calma, después de la audiencia. No hay nada que conversar. O me ayudas o no me ayudas. Es muy simple. Cuelga sin despedirse. Me quedo sentada en el banco de la plaza donde almuerzo todos los días, mirando a las palomas que buscan migas de pan. Me recuerdan a mis hijos, siempre buscando lo que pueden sacarme, sin ofrecer nada a cambio. La tarde pasa lentamente. A las 5:30, Isabel me manda un mensaje. Todo listo para mañana. Te voy a buscar a las 8. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Qué fácil es decirlo. Cuando llego a casa, encuentro a toda la familia reunida en la sala otra vez. Hay papeles desplegados sobre la mesa del comedor, y Luciano tiene puesta esa expresión seria que usa cuando quiere impresionar. Sofía, dice al verme entrar, llegás justo a tiempo. Estuvimos preparando toda la documentación para la audiencia de mañana. Me acerco y veo que han juntado facturas, recibos de sueldo, algunos documentos de la empresa en bancarrota. Es patético. Es como si estuvieran preparándose para una obra de teatro sin conocer el guión. También preparé un discurso para explicarle al juez nuestra situación. Continúa Luciano. Voy a hablar yo, obviamente. Tengo más experiencia con estas cosas. Obviamente. Porque yo soy demasiado simple para hablar por mí misma. Mamá, dice Martina, vas a tener que vestirte bien mañana. Isabel me dijo que hay que causar buena impresión. ¿Cuándo hablaste con Isabel? La llamé esta tarde para preguntarle qué podíamos esperar de la audiencia. Me dijo que va a ser muy formal, que el juez es estricto. Isabel no le habría contado nada importante, pero me molesta que hayan hablado sin consultarme, como si yo fuera una menor de edad que necesita tutores. ¿Y qué más te dijo Isabel? Que tenías que llevar todos tus documentos personales, cédula, recibos de sueldo, cosas así. Yo ya los busqué y los puse en tu cartera. Mi cartera, mis documentos, mi vida revisada por mis hijos como si fuera su propiedad. Bueno, dice Luciano, juntando los papeles como si fuera el abogado de la familia. Creo que estamos preparados. Mañana vamos a demostrarle al juez que somos una familia honesta que merece una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Como si hubiéramos desperdiciado la primera. Esa noche, después de la cena, me encierro en mi habitación y reviso mis propios documentos. Los reales. Los que van a cambiar todo mañana. Las escrituras de la casa que están a mi nombre desde la muerte de Carlos. Los certificados de inversión que demuestran que tengo suficiente dinero para comprar 10 casas como esta. Los estados de cuenta bancarios que van a dejar a mi familia sin palabras. Marco el número de Isabel una última vez. ¿Lista para mañana?, me pregunta. Lista. Isabel, ¿vos crees que estoy haciendo lo correcto?
Hay un silencio largo del otro lado de la línea. Sophie, hace 10 años que te veo sufrir en silencio. Te veo achicarte, volverte invisible en tu propia casa. Te veo trabajar como una esclava, mientras ellos se creen los dueños de tu vida. Creo que ya es hora de que recuperes tu lugar. Mi lugar. Durante tantos años olvidé cuál era mi lugar. Mañana lo voy a recuperar. Nos vemos a las 8, le digo. A las 8. Y Sophie, mañana vas a volver a ser la mujer fuerte que siempre fuiste. El martes amaneció gris, con esas nubes bajas que son típicas del otoño porteño y que parecen presagiar tormenta. Me levanté antes del despertador, a las 5, incapaz de seguir durmiendo. Mis manos no temblaban, mi corazón latía con fuerza pero sin ansiedad. Era extraño, después de tantos años de sentirme pequeña, hoy me sentía poderosa. Isabel llegó puntual a las 8, como habíamos acordado. La vi desde la ventana de mi dormitorio, elegante en su traje gris, caminando hacia la puerta con un maletín que contenía mi futuro. Bajé antes de que tocara el timbre. «Buenos días, Isabel», dije, abriéndole la puerta. «Buenos días, Sophie. ¿Cómo te sentís?» «Preparada». Nos miramos por un momento y entendí que ella también estaba nerviosa. Isabel ha sido testigo de mi transformación desde viuda destrozada hasta mujer invisible, y hoy iba a presenciar mi regreso a la vida. «¿Está toda la familia lista?», preguntó. Como invocados por su pregunta, Luciano, Facundo y Martina aparecieron en la sala. Luciano vestía su mejor traje, el azul marino que se pone para las ocasiones importantes. Facundo llevaba una camisa blanca recién planchada y corbata, pero su expresión seguía siendo hostil. Martina se había vestido como si fuera una cena elegante, con un vestido negro que le había costado una fortuna y que, por supuesto, yo había pagado. «Isabel», dijo Luciano con su sonrisa más diplomática, «qué bueno verte. Espero que puedas ayudarnos a resolver esta situación de la mejor manera». «Por supuesto, Luciano. Ese es mi trabajo». «¿Trajiste todo lo que necesitamos?», preguntó Facundo con impaciencia. «Porque no podemos permitirnos perder esta audiencia». «Traje todo lo necesario», respondió Isabel, y me miró brevemente. En sus ojos vi una chispa de complicidad. El viaje al juzgado fue tenso. Luciano manejó su auto. Yo iba en el asiento del acompañante y los chicos atrás. Isabel siguió en su propio auto. Durante todo el trayecto, Luciano me dio instrucciones. «Recordá, Sofía, déjame hablar a mí. Tengo experiencia con estas situaciones. Vos solo asentí y mostrá que somos una familia unida. Si te preguntan algo», agregó Facundo desde atrás, «decí que estás dispuesta a colaborar con todo lo que sea necesario para resolver la situación. Y no menciones lo del préstamo que necesito», añadió. «No es el momento para esas cosas. Una familia unida». La ironía me resultaba casi cómica. El Juzgado Federal de la calle Lavalle es un edificio imponente, gris como el día que lo rodeaba. Mientras subíamos las escaleras de mármol, sentí que cada paso me acercaba no a un final, sino a un comienzo. Isabel caminó a mi lado, llevando el maletín que contenía mi verdadera identidad. La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado. El juez Ramiro Ortega ya estaba en su lugar cuando entramos, un hombre de unos 50 años con barba gris y anteojos, que nos observó con expresión neutra mientras tomábamos asiento. Tenía esa presencia que solo da la experiencia de haber visto todo tipo de dramas humanos. «Buenos días», dijo con voz grave. «Estamos aquí para revisar la situación patrimonial de la familia Ramírez Méndez en relación con la bancarrota de Construcciones del Sur S.A. Señora Fernández, entiendo que usted representa a la familia». «Así es, su señoría», respondió Isabel. «Pero antes de comenzar,
Mi cliente tiene algo importante que declarar. Luciano me miró con sorpresa. No habíamos hablado de ninguna declaración especial. ¿Qué declaración?, susurró. El juez nos miró con curiosidad. Muy bien. Señora Ramírez, puede proceder. Me puse de pie lentamente. Sentí las miradas de mi familia clavadas en mí, expectantes pero sin preocupación real. Después de todo, ¿qué podía decir yo que fuera importante? Su señoría, comencé, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Durante esta audiencia, se va a hablar de pérdidas patrimoniales y dificultades económicas. Antes de que eso suceda, necesito aclarar algo fundamental. Adelante, señora. Mi familia cree que estamos en bancarrota. Creen que vamos a perder nuestra casa. Creen que mi trabajo de limpieza es nuestra única fuente de ingresos estable. Hice una pausa y miré a Luciano, que empezaba a verse incómodo. Pero eso no es cierto. ¿A qué se refiere, señora Ramírez? Isabel se acercó al estrado y le entregó al juez una carpeta gruesa. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era emoción pura. Su señoría, lo que está a punto de revisar son las escrituras de la propiedad familiar, los certificados de inversión y los estados de cuenta bancarios que demuestran que la señora Ramírez posee un patrimonio individual de aproximadamente 30 millones de dólares americanos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso se podía escuchar el ruido del aire acondicionado del juzgado. Luciano se había puesto pálido. Facundo tenía la boca abierta como si fuera a decir algo, pero no encontrara las palabras. Y Martina me miraba como si fuera una extraña. El juez Ortega revisó los documentos durante lo que me pareció una eternidad. Sus cejas se alzaron ligeramente mientras pasaba página tras página. Estos documentos parecen estar en orden, dijo finalmente. Señora Ramírez, ¿está usted diciendo que ha mantenido en secreto este patrimonio durante todos estos años? Así es, su señoría. Cuando mi primer esposo, Carlos Ramírez, murió hace 10 años, heredé sus inversiones y propiedades. Decidí mantener esa información privada para proteger a mi familia de las tentaciones y conflictos que el dinero puede generar. ¡Eso es imposible!, estalló Facundo poniéndose de pie. Mamá, ¿qué estás diciendo? Papá era contador, no millonario. El juez lo miró con severidad. Señor Ramírez, por favor mantenga la compostura o tendré que pedirle que se retire de la sala. Luciano había encontrado su voz, aunque sonaba estrangulada. Sofía, ¿qué es esto? ¿Qué juego estás jugando? Me volví hacia él, hacia este hombre que durante 8 años creyó que me estaba haciendo un favor al casarse conmigo. Este hombre que se presentaba ante mis hijos como el salvador de la familia, como el experto en finanzas, como el patriarca que yo nunca pude ser. No es un juego, Luciano, es la verdad. ¿Pero por qué?, gritó Martina, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nos mentiste durante todos estos años? Nunca les mentí, respondí, y por primera vez en años, mi voz salió clara y fuerte. Ustedes asumieron cosas sobre mí, sobre nuestra situación, sobre quién tenía el poder en esta familia. Yo simplemente no los corregí. El juez carraspeó. Señora Ramírez, estos documentos indican que usted es la propietaria absoluta de la vivienda familiar. ¿Es correcto? Completamente correcto, su señoría. La casa está a mi nombre desde antes de mi segundo matrimonio. El señor Méndez nunca tuvo derechos sobre la propiedad. Luciano se desplomó en su silla como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Durante 8 años había actuado como si fuera el dueño de casa, tomando decisiones, haciendo planes, prometiéndoles a mis hijos que él se haría cargo de todo. Además, continué, la empresa Construcciones del Sur S.A. tampoco era una fuente de ingresos real para nuestra familia. Era un proyecto del señor Méndez en el que participaron mis hijos
pero que nunca afectó nuestro patrimonio principal. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Facundo con voz quebrada. Que durante todos estos años vos tenías dinero y nos dejaste creer que éramos pobres. No son pobres, Facundo. Nunca fueron pobres. Tuvieron todo lo que necesitaron: educación, casa, comida, ropa, oportunidades. Lo que no tuvieron fue acceso ilimitado a una fortuna que no sabían administrar. Martina lloraba abiertamente ahora. No te entiendo. Si tenías tanto dinero, ¿por qué trabajas limpiando oficinas? ¿Por qué vivís como si fueras pobre? Porque el trabajo me da dignidad, porque mantenerme ocupada me hace bien, y porque quería ver quiénes eran realmente ustedes cuando creían que no tenía nada que ofrecerles más que amor y dedicación. El juez Ortega nos observaba con expresión pensativa. Había visto muchos dramas familiares, pero este era diferente. Señora Ramírez, dijo, dada esta nueva información, ¿cuál es su posición respecto a la bancarrota que nos convoca hoy? Mi posición es simple, su señoría. La bancarrota de Construcciones del Sur no afecta mi patrimonio personal ni el de mi familia real. Si el señor Méndez tiene deudas relacionadas con esa empresa, deberá responder por ellas con sus propios recursos. «Sofía», exclamó Luciano, con una mezcla de desesperación y furia. «Somos familia. No podés abandonarme así». Lo miré a los ojos por primera vez en meses. Este hombre que había entrado a mi vida cuando estaba vulnerable por la pérdida de Carlos. Este hombre que lentamente había envenenado la relación con mis hijos, que los había llenado de resentimiento hacia mí, que había construido su autoridad familiar sobre la base de mi supuesta incompetencia. Luciano, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante 8 años me trataste como si fuera una carga, como si me estuvieras haciendo un favor al estar conmigo, como si yo fuera demasiado tonta para entender el mundo real. Ahora sabes la verdad. El juez tomó notas mientras observaba nuestra dinámica familiar desmoronarse ante sus ojos. Señora Ramírez, para clarificar la situación legal, ¿está usted dispuesta a asumir responsabilidad por las deudas de la empresa en cuestión? No, su señoría. No tengo ninguna responsabilidad legal ni moral sobre las decisiones comerciales del señor Méndez. Mi patrimonio está completamente separado de sus obligaciones. Facundo se puso de pie otra vez, pero esta vez su furia había sido reemplazada por algo que no había visto en sus ojos desde que era un niño pequeño: miedo. Mamá, por favor, somos tu familia, somos tus hijos. Sí, son mis hijos. Y por eso durante 30 años sacrifiqué todo por ustedes. Por eso trabajé día y noche para darles lo mejor. Por eso me casé con Luciano, porque pensé que necesitaban una figura paterna. Y por eso mantuve este secreto, porque quería protegerlos. ¿Protegernos de qué?, preguntó Martina entre sollozos. De ustedes mismos, del dinero fácil, de volverse personas que solo valoran a otros por lo que pueden darles. La audiencia continuó durante otra hora, pero el resultado ya estaba claro. El juez Ortega validó mi posición legal, confirmó mi control absoluto sobre el patrimonio familiar y estableció que las deudas de Construcciones del Sur eran responsabilidad exclusiva de sus socios, entre los cuales yo no figuraba. Cuando salimos del juzgado, Isabel me abrazó en la puerta. «Lo hiciste perfecto, Sophie. Estoy orgullosa de vos». Mi familia me esperaba en la vereda, pero ya no eran las mismas personas que habían entrado conmigo al edificio 2 horas antes. Luciano tenía la mirada perdida, como si todavía no pudiera procesar lo que había pasado. Facundo y Martina me miraban con una mezcla de resentimiento, confusión y algo que podría haber sido respeto. «¿Y ahora qué?», preguntó Facundo. «Ahora volvemos a casa», respondí. «Y hablamos como la familia que deberíamos haber sido siempre».
El viaje de regreso fue silencioso. Luciano manejaba mecánicamente, perdido en sus pensamientos, probablemente calculando cuánto de su autoridad había perdido, cuántos de sus planes se habían desmoronado en una sola mañana. Cuando llegamos a casa, a mi casa, como había quedado legalmente establecido, todos se sentaron en la sala como si estuvieran esperando instrucciones. Era la primera vez en años que me miraban esperando que yo hablara primero. Sé que están confundidos, comencé. Sé que están enojados, pero quiero que entiendan por qué hice esto. ¿Por qué nos humillaste así?, dijo Martina. ¿Por qué nos hiciste pasar vergüenza en público? Yo no los humillé, Martina. Ustedes se humillaron solos con su comportamiento, con su desprecio, con su arrogancia, con la forma en que me trataron durante todos estos años. Luciano finalmente habló, pero su voz había perdido toda la confianza que lo caracterizaba. Sofía, esto cambia todo. No podés pretender que sigamos como si nada hubiera pasado. Tenés razón, Luciano. Esto cambia todo. Ya no vas a poder tomar decisiones sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi dinero. Ya no vas a poder llenarles la cabeza a mis hijos con ideas de que yo soy un estorbo o una carga. «Pero seguimos siendo una familia», exclamó Facundo. «No podés cambiar eso. Una familia se basa en amor, respeto y apoyo mutuo», respondí. Cuán los días siguientes a la audiencia fueron los más extraños de mi vida. Era como si hubiera despertado en una casa diferente, con personas diferentes, aunque todo se veía exactamente igual. Los mismos muebles, las mismas paredes, el mismo jardín que veía desde la ventana de la cocina. Pero la atmósfera había cambiado por completo. Luciano se levantaba por las mañanas y desayunaba en silencio. Ya no leía las noticias económicas en voz alta con aire de experto. Ya no hacía comentarios sobre las decisiones financieras que deberíamos tomar como familia. Se vestía para ir al trabajo como un autómata y cuando regresaba por las noches, se encerraba en su estudio a hacer llamadas telefónicas en voz baja. Facundo no había vuelto a mencionar el préstamo que necesitaba para su emprendimiento. De hecho, apenas me dirigía la palabra. Cuando coincidíamos en la cocina o en la sala, me miraba como si fuera una extraña, con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido respeto, pero que claramente le molestaba sentir. Martina alternaba entre momentos de furia y episodios de llanto. Varias veces la escuché hablando por teléfono con sus amigas, contándoles la historia con indignación. «Mi mamá nos mintió durante 10 años», decía. «Resulta que es millonaria y nos hizo creer que éramos pobres. Como si ser de clase media trabajadora fuera una desgracia». Isabel me llamaba todos los días para ver cómo estaba sobrellevando la situación. «¿Cómo te sentís, Sophie?» «Libre», le respondía siempre, y era la verdad. Por primera vez en años, me levantaba por las mañanas sin esa sensación de pesadez en el pecho. Ya no tenía que fingir ser pequeña, insignificante, dependiente. Ya no tenía que escuchar en silencio mientras Luciano tomaba decisiones sobre mi vida. Ya no tenía que soportar los comentarios despectivos de mis hijos sobre mi trabajo, mi edad, mi supuesta incompetencia. El jueves por la mañana, mientras preparaba café, Facundo entró a la cocina con una expresión que no le había visto desde que era niño: vulnerabilidad. «Mamá», dijo, sin esa arrogancia que había caracterizado nuestras conversaciones durante años. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto». Se sentó en la mesa, en el lugar que había sido suyo desde la infancia, no en la cabecera donde últimamente se había acostumbrado a sentarse siguiendo el ejemplo de Luciano. «No entiendo por qué lo hiciste», comenzó, y su voz sonaba genuinamente confundida. «¿Por qué nos ocultaste que tenías tanto dinero?» Me senté frente a él, estudiando su rostro. Era tan parecido a Carlos a esa edad,
pero había algo en sus ojos que me dolía reconocer. Una dureza que su padre nunca había tenido. «Facundo, ¿te acordás cómo eras cuando tenías 20 años? ¿Qué tiene que ver eso? Respóndeme». Suspiró incómodo. «No sé. Era joven, impaciente. Quería todo ya». «Exacto. Y cuando tu papá murió vos tenías 25 y Martina 20. Eran jóvenes, impacientes, y acababan de perder a su padre. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si les hubiera dicho que habían heredado 30 millones de dólares? Nos hubiéramos alegrado. Hubiéramos estado agradecidos». Me reí, pero no con crueldad. «Facundo, a los 6 meses de la muerte de tu papá, vos dejaste tu trabajo porque dijiste que no valía la pena matarse por tan poco dinero. Martina abandonó la facultad porque no le servía para lo que quería hacer. Los dos vivían como si yo fuera su empleada personal. ¿Te imaginas cómo hubieran actuado sabiendo que tenían una fortuna esperándolos?» Se quedó callado, procesando mis palabras. «Pero mamá, 10 años. 10 años es mucho tiempo. Hubiéramos madurado». «¿Cuándo? ¿Cuándo, Luciano, llegó y empezaste a tratarme como si fuera una estorbo? ¿Cuándo comenzaste a pedirme que firmara avales por préstamos millonarios como si mi casa fuera un juguete del que podías disponer?» Sus mejillas se sonrojaron. «Ese préstamo era una oportunidad real. ¿Para qué? ¿Para otro emprendimiento que ibas a abandonar a los 6 meses cuando te dieras cuenta de que requería trabajo constante y disciplina? No es justo que me digas eso». «¿No es justo? Facundo, durante los últimos 10 años has tenido 4 empleos diferentes y has abandonado 3 proyectos empresariales. Cada vez que algo se pone difícil, buscas una excusa para renunciar. Y cada vez que renuncias, venís a casa esperando que yo te mantenga mientras buscas tu camino». Se puso de pie, enojado. «Eso es porque creía que no teníamos dinero. Si hubiera sabido la verdad, habría actuado diferente». «¿En serio? ¿Habrías trabajado más duro sabiendo que tenías una fortuna de respaldo? ¿O habrías trabajado menos sabiendo que no necesitabas el dinero?» No supo qué responder. Los dos sabíamos cuál era la respuesta honesta. Esa tarde, mientras regresaba del trabajo, me detuve en el banco donde tenía mis principales inversiones. Hacía meses que no revisaba mis cuentas personalmente. Siempre lo hacía por internet desde la computadora de la oficina donde trabajaba. El gerente, el señor Ramón Gutiérrez, me recibió con la misma deferencia de siempre. «Señora Ramírez, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero revisar el estado de todas mis cuentas, Ramón, y quiero hacer algunos cambios. Durante la siguiente hora revisamos mi portafolio. Los 30 millones se habían convertido en 32 durante el último año. Las inversiones que había hecho siguiendo los consejos de Carlos antes de su muerte habían sido extraordinariamente exitosas». «¿Qué cambios quiere hacer?», preguntó Ramón. «Quiero establecer 3 fondos fiduciarios separados, uno para cada uno de mis hijos y uno para otras consideraciones familiares. Fondos fiduciarios con acceso inmediato o con restricciones». «Con muchas restricciones. Pasamos la siguiente hora diseñando las condiciones. Los fondos para Facundo y Martina tendrían un acceso limitado. Podrían usar el dinero solo para educación, emergencias médicas o inversiones aprobadas por un comité que incluiría a Isabel y al propio Ramón. Nada de acceso libre hasta que cumplieran 40 años, y solo si demostraban estabilidad laboral y emocional durante 5 años consecutivos». «¿Y el tercer fondo?», preguntó Ramón. «Ese está destinado a cubrir los gastos de manutención familiar básicos: comida, servicios, mantenimiento de la casa. Será administrado exclusivamente por mí». «¿Y su esposo?». «Mi esposo no figura en ninguno de estos fondos». Ramón me miró con curiosidad profesional, pero no hizo preguntas. Había aprendido durante años de trabajar con familias adineradas que las dinámicas familiares podían ser muy complejas. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Martina esperándome en la sala. Había estado llorando.
pero parecía más calmada que los días anteriores. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro, hija». Se sentó en el sofá, abrazando un almohadón, como solía hacer cuando era pequeña, y estaba preocupada por algo. «No puedo dormir bien desde el martes», comenzó. «No paro de pensar en todo lo que pasó». «¿Y qué pensás?» «Pienso en cómo te tratamos, en las cosas que te dijimos, en cómo actuamos». Esperé en silencio. Era importante que ella llegara a sus propias conclusiones. «Pienso en todas las veces que te pedimos dinero para cosas estúpidas y vos nos decías que había que cuidar los gastos. Y nosotros te decíamos que eras tacaña, que no entendías que hay que darse gustos de vez en cuando. ¿Y ahora qué pensás de eso?» «Ahora pienso que vos sabías exactamente de qué estabas hablando. Y que nosotros somos unos spoiled brats». Era la primera vez que escuchaba a Martina usar una autocrítica tan dura. «Martina, ustedes no son malas personas. Son jóvenes. Y durante mucho tiempo tuvieron información incompleta sobre nuestra situación. Pero eso no justifica cómo te tratamos, especialmente después de que Luciano llegó a nuestras vidas». Esa referencia a Luciano me sorprendió. «¿Qué querés decir?» «Mamá, yo sé que no soy tonta. Sé que Luciano nos llenó la cabeza con ideas sobre vos. Nos dijo que eras demasiado conservadora, demasiado miedosa, que no entendías cómo funciona el mundo moderno. Y nosotros lo creímos porque nos convenía creerlo». «¿Por qué les convenía?» «Porque así podíamos culparte por todo lo que no teníamos. Porque era más fácil resentirse con vos que aceptar que tal vez nosotros no estábamos haciendo lo suficiente para progresar». Era una reflexión muy madura, más de lo que había esperado de Martina. «¿Y qué pensás hacer con esa comprensión?» «No sé. Quiero disculparme, pero sé que las disculpas no alcanzan. Quiero cambiar, pero no sé si voy a poder. Durante 10 años me acostumbré a verte como la que siempre estaba ahí para solucionarnos los problemas sin que nosotros tuviéramos que agradecer nada. Martina, el hecho de que seas consciente de eso ya es un primer paso importante. ¿Me vas a perdonar?» La pregunta me llegó directo al corazón. Durante 10 años había soñado con escuchar esas palabras de mis hijos. «Ya te perdoné hace mucho tiempo, hija. Ahora la pregunta es si vos te vas a perdonar a vos misma y si vas a hacer algo para cambiar». Esa noche, después de cenar, Luciano me pidió hablar en privado. Fuimos a su estudio, donde él se sentó detrás de su escritorio, como si eso pudiera devolverle algo de la autoridad que había perdido. «Sofía, tenemos que hablar sobre nuestro matrimonio», comenzó. «Te escucho. Esto que hiciste, esto cambia todo entre nosotros. No sé si podemos seguir juntos después de esta traición». «¿Traición?» «Me ocultaste información fundamental. Me hiciste creer que yo era el proveedor principal de esta familia. Me dejaste tomar decisiones basadas en información falsa». Lo miré fijamente. Incluso en este momento, incluso después de que toda su fachada se había desmoronado, seguía tratando de hacerme sentir culpable. «Luciano, nunca te pedí que fueras el proveedor principal. Nunca te pedí que tomaras decisiones por mí. Vos asumiste ese rol porque te convenía, porque te hacía sentir importante. Pero me mentiste». «No te mentí. Simplemente no te conté algo que no era de tu incumbencia. El dinero que heredé de Carlos es anterior a nuestro matrimonio. Según la ley argentina, es mi patrimonio personal. Pero somos marido y mujer. Se supone que no debe haber secretos entre nosotros». «¿En serio querés hablar de secretos?» Se quedó callado y vi un destello de pánico en sus ojos. «¿De qué hablas?» «Hablo de la cuenta bancaria que abriste a tu nombre después de casarnos conmigo. Hablo de las inversiones que hiciste con el dinero que creías que yo no sabía que tenías. Hablo de los contactos que hiciste con mi contador y mi abogado anterior,
tratando de averiguar sobre mis finanzas. Su rostro se puso pálido. Eso era diferente. ¿Diferente por qué? ¿Porque vos tenías derecho a investigar mi dinero, pero yo no tenía derecho a protegerlo? Se puso de pie y comenzó a caminar por el estudio. Sofía, podemos superar esto. Podemos empezar de nuevo, con honestidad total. Honestidad total. Muy bien. Entonces contame sobre María Elena Vázquez. Se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. ¿Qué sabes de María Elena? Sé que trabaja en tu oficina. Sé que cenaron juntos por lo menos 6 veces en los últimos 2 meses. Sé que le compraste un collar de perlas por su cumpleaños. Y sé que le dijiste que tu matrimonio conmigo era una obligación moral porque yo era una pobre viuda sin recursos. Luciano se desplomó en su silla, derrotado. ¿Cómo lo sé? Luciano, cuando tenés 30 millones de dólares, es muy fácil contratar investigadores privados. He sabido de María Elena desde el primer día, pero quería ver hasta dónde llegabas. Sofía, ella no significa nada. Tal vez ella no significa nada para vos, pero vos significás todo para ella. Le prometiste que ibas a divorciarte de mí en cuanto resolvieras el tema de la herencia. Le dijiste que yo era una mujer simple que había tenido suerte al casarse con 2 hombres con dinero. La verdad estaba sobre la mesa, cruda y definitiva. Los dos sabíamos que nuestro matrimonio había terminado oficialmente en el momento en que yo revelé mi verdadera posición económica, pero ahora también había terminado emocionalmente. ¿Qué querés que haga?, preguntó con voz quebrada. Quiero que seas honesto conmigo y con vos mismo. Quiero que admitas que te casaste conmigo porque pensaste que yo... Las semanas siguientes trajeron una calma extraña a la casa. Luciano se mudó temporalmente al departamento de su hermano, alegando que necesitaba tiempo para pensar. Todos sabíamos que era una separación permanente, disfrazada de pausa reflexiva, pero nadie lo dijo en voz alta. Era más fácil mantener la ficción por el momento. Con su partida, la dinámica familiar cambió de formas que no había anticipado. Facundo y Martina, sin su mentor manipulador susurrándoles al oído, comenzaron a mostrar versiones de sí mismos que no había visto en años. No mejores versiones necesariamente, pero sí más auténticas. Facundo empezó a levantarse más temprano y a desayunar conmigo antes de irse a trabajar. Las primeras mañanas fueron incómodas, llenas de silencios cargados y comentarios superficiales sobre el clima o las noticias. Pero gradualmente comenzamos a tener conversaciones reales. «Mamá», me dijo un martes por la mañana, mientras revolvía su café con más concentración de la necesaria. «He estado pensando en lo que me dijiste sobre mis proyectos». «¿Qué pensaste?» «Que tal vez tenés razón. Tal vez siempre busco la salida fácil cuando las cosas se ponen difíciles». Era una admisión significativa viniendo de él. ¿Qué te hace pensarlo ahora? Mi trabajo actual. Llevo 8 meses en la empresa de logística y por primera vez en años no estoy buscando excusas para renunciar. ¿Y sabes por qué? Contame. Porque creo que finalmente encontré algo que me gusta hacer en este tiempo. Pero también porque... Dudó, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Porque ya no tengo a Luciano diciéndome que merezco algo mejor, que soy demasiado inteligente para trabajos comunes. Esa confesión me dolió y me alivió al mismo tiempo. Dolió porque confirmaba cuánto había influido Luciano en la relación con mis hijos. Me alivió porque significaba que Facundo estaba empezando a ver las cosas con claridad. ¿Y cómo te sentís en ese trabajo? Bien. Por primera vez en mucho tiempo, bien. Mi jefe me dijo la semana pasada que estoy considerado para una promoción. Nada extraordinario, pero es progreso real, ¿sabes? Sí sabía. Sabía exactamente lo que significaba el progreso real versus las fantasías de grandeza
que Luciano había alimentado en mis hijos. Me alegra escucharte hablar así, Facundo. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Cuando decidiste no contarnos sobre el dinero, ¿alguna vez pensaste en cómo nos íbamos a sentir cuando nos enteráramos? Era una pregunta compleja, cargada de años de decisiones y consecuencias. Sí, lo pensé muchas veces, especialmente los últimos años, cuando las cosas se pusieron tan tensas entre nosotros. ¿Y qué te hizo seguir manteniendo el secreto? Cada vez que estaba a punto de contarles, pasaba algo que me confirmaba que no estaban listos. Como cuando dejaste tu trabajo en el banco porque el horario era muy rígido. O cuando Martina gastó $3.000 en ropa en un solo mes y después me pidió que la ayudara a pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Facundo se sonrojó, recordando probablemente docenas de episodios similares. Pero mamá, ¿no pensaste que tal vez mantenernos en la ignorancia nos estaba haciendo daño también? Era una pregunta inteligente, más madura de lo que había esperado. Tenés razón. Tal vez me fui al otro extremo. Tal vez había formas de enseñarles sobre la responsabilidad financiera sin ocultarles todo. ¿Cómo cuáles? Podría haberles dado acceso gradual a pequeñas sumas, con condiciones. Podrías haber usado el dinero para financiar proyectos serios, con expectativas claras de rendimiento. Podríale haber sido más transparente sobre por qué decía no a ciertas cosas. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tenía miedo. Miedo de que se volvieran como tantos hijos de familias ricas que conozco. Vagos, caprichosos, sin conexión con el valor real del trabajo. Y en lugar de eso nos volvimos resentidos y malagradecidos. Exactamente. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando la ironía de la situación. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? Con el dinero, digo. ¿Vamos a tener acceso a él? Facundo, establecí fondos fiduciarios para vos y para Martina, pero no van a tener acceso libre hasta que demuestren estabilidad y madurez durante varios años. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que pueden usar el dinero para educación, emergencias médicas o inversiones serias aprobadas por un comité, pero no para gastos frívolos o proyectos impulsivos. Esperé su reacción. Hace un mes, habría explotado en furia ante esas restricciones. Ahora solo asintió pensativo. Me parece justo, dijo finalmente. Probablemente más que justo, considerando cómo nos comportamos. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Los días siguientes, Facundo comenzó a contarme sobre su trabajo, sus planes, sus reflexiones sobre el futuro. Por primera vez en años, sentí que estaba hablando con mi hijo. No con una versión resentida y manipulada de él. Martina, por otro lado, estaba pasando por un proceso más dramático. Sin Luciano validando constantemente su comportamiento superficial, se había vuelto introspectiva hasta el punto de la melancolía. La encontraba frecuentemente sentada en el jardín, mirando las plantas con expresión pensativa. Un sábado por la tarde, mientras yo podaba las rosas, se acercó con 2 tazas de té. ¿Te molesta si te acompaño? Para nada. Me encantaría. Se sentó en el banquito de jardín que Carlos había construido años atrás, cuando Martina tenía 10 años y le gustaba ayudarme con las plantas. «Mamá, he estado yendo a terapia», dijo de repente. «¿En serio?» «Sí, desde la semana después de la audiencia. Necesitaba hablar con alguien externo sobre todo esto». «¿Cómo te está yendo?» «Es difícil. La terapeuta me hace preguntas que no quiero responder. Me hace ver cosas sobre mí que no me gustan». «¿Cómo cuáles?» «Como el hecho de que durante años he estado buscando figuras paternas que me validaran porque nunca procesé correctamente la muerte de papá. Como el hecho de que traté a vos como si fueras mi empleada porque era más fácil que reconocer que sos una persona compleja
con tus propias necesidades y sentimientos. Era extraordinario escuchar ese nivel de autoconciencia de Martina. ¿Qué más te está ayudando a ver la terapia? Que tal vez mi dependencia emocional de Luciano no era solo sobre él reemplazando a papá. Era sobre él diciéndome que yo era especial, que merecía cosas sin esfuerzo, que mis problemas siempre eran culpa de otros. ¿Y cómo te sentís al respecto ahora? Avergonzada, enojada conmigo misma, pero también aliviada, de alguna manera. ¿Aliviada por qué? Porque ahora entiendo por qué siempre me sentía vacía por dentro, incluso cuando conseguía las cosas que quería. Porque entiendo por qué nunca podía mantener amistades reales o relaciones de pareja que duraran. Dejé las tijeras de podar y la miré directamente. Martina, el hecho de que estés siendo tan honesta conmigo sobre esto me da mucha esperanza. ¿De verdad? De verdad. Durante años sentí que te había perdido, que eras una extraña viviendo en mi casa. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo también me sentía así, como una extraña, incluso para mí misma. Y ahora siento que tal vez puedo llegar a conocerme, y tal vez también conocerte a vos, realmente. Esa tarde las dos trabajamos en el jardín juntas por primera vez en años. Martina tenía las manos suaves de alguien que nunca había hecho trabajo físico, pero se empeñó en ayudarme a plantar los nuevos rosales que había comprado. Mientras trabajábamos, me contó sobre su plan de volver a estudiar, esta vez algo relacionado con psicología. Creo que quiero ayudar a otras personas que estén pasando por crisis familiares, me dijo. Especialmente jóvenes adultos que tengan relaciones complicadas con sus padres. ¿Crees que vas a ser buena en eso? Creo que por lo menos voy a entender lo que sienten, y tal vez esa comprensión puede ser útil. Era un plan más maduro y reflexivo de lo que había escuchado de Martina jamás. Una semana después, Isabel vino a casa para revisar algunos documentos legales relacionados con mi separación de Luciano. Nos sentamos en la sala con café y facturas, como habíamos hecho tantas veces durante años, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. ¿Cómo te sentís con todo lo que está pasando?, me preguntó. Extraña. Bien, pero extraña. Como si estuviera aprendiendo a vivir en mi propia vida otra vez. ¿Los chicos están procesando bien el cambio? Mejor de lo que esperaba. Facundo está más centrado, más responsable. Martina está haciendo un trabajo emocional profundo en terapia. ¿Y Luciano? Luciano se va a mudar permanentemente con María Elena el mes que viene. Dice que quiere el divorcio lo antes posible. ¿Cómo te sentís al respecto? Aliviada. Hubiera preferido que fuera honesto conmigo desde el principio, pero al menos ahora todos sabemos dónde estamos parados. ¿Y económicamente? Él no tiene derecho a nada del patrimonio principal. La casa era mía antes del matrimonio, las inversiones también. Le voy a dar una suma razonable para que se establezca, más por decencia que por obligación legal. ¿Cuánto? $200.000. Es suficiente para que compre un departamento y tenga un colchón de seguridad, pero no tanto como para que sienta que le salió redituable el matrimonio. Isabel se rió. Sophie, a veces me asombras. Durante años te vi sufrir en silencio, y ahora te veo manejando todo esto con una claridad y una fuerza que es admirable. Isabel, por primera vez en 10 años, siento que soy yo misma, no la persona que otros esperan que sea, no la mujer invisible que mantenía la paz familiar, yo misma. ¿Y cómo es esa persona? Más fuerte de lo que pensaba, más inteligente de lo que me daban crédito, y más generosa también, pero de maneras más inteligentes. Esa noche, después de que Isabel se fuera, cené con Facundo y Martina en la mesa del comedor. Era la primera cena familiar real
que habíamos tenido en meses, tal vez en años. Sin Luciano dominando la conversación, mis hijos comenzaron a hablar entre ellos y conmigo de maneras que había olvidado que eran posibles. «Mamá», dijo Facundo, mientras terminábamos el postre, «quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y aunque me duele admitirlo, creo que tenías razón». «Yo también», agregó Martina, «y quiero que sepas que voy a trabajar muy duro para ganarme tu confianza otra vez». «Ya la tienen», les dije. «Pero más importante, espero que trabajen para ganarse su propia confianza, para ser las personas que realmente quieren ser, no las personas que otros esperan que sean». Esa noche, me dormí sintiendo algo que no había sentido en años: esperanza. No la esperanza ciega de que las cosas mejoraran mágicamente, sino la esperanza sólida que viene de ver cambios reales en las personas que amas. 6 meses después de la audiencia judicial, me desperté una mañana de primavera con una sensación que había olvidado que existía: paz completa. No esa tranquilidad forzada que había cultivado durante años para mantener la armonía familiar, sino una paz real, profunda, que venía de vivir finalmente en armonía conmigo misma. La casa había cambiado de maneras sutiles pero significativas. Las plantas del jardín florecían con más vigor, como si también sintieran la diferencia en el ambiente. Los domingos por la mañana, en lugar del silencio tenso que solía reinar cuando toda la familia estaba presente, ahora escuchaba risas reales y conversaciones genuinas. Facundo había sido promovido en su trabajo de logística y se había mudado a un departamento propio, pero venía a almorzar los domingos. Ya no llegaba con la actitud de alguien que esperaba ser servido, sino con ganas de compartir tiempo conmigo. La semana anterior había traído flores del mercado y había insistido en cocinar él. «Mamá, durante años te traté como si fueras mi empleada personal», me había dicho mientras preparaba un estofado que había aprendido a hacer en YouTube. «Quiero que sepas que me da vergüenza recordarlo, pero también que estoy agradecido de tener la oportunidad de ser diferente». Martina había vuelto a estudiar, esta vez con una determinación que nunca había mostrado antes. Estaba en 2º año de la carrera de psicología y cada examen aprobado lo celebraba conmigo como si fuera una victoria personal. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en un centro de asistencia social, donde ayudaba a familias en crisis. «Es irónico», me había comentado la semana anterior, «paso el día ayudando a otras personas a resolver conflictos familiares que son muy parecidos a los que nosotros tuvimos. Cada caso me hace entender mejor lo que vos soportaste durante tantos años». Luciano se había casado con María Elena en una ceremonia civil pequeña, a la que obviamente no fui invitada. Isabel me había contado que habían comprado un departamento en Belgrano con el dinero que yo le había dado como parte del acuerdo de divorcio. Al principio había intentado pedir más, alegando que tenía derecho a una porción de nuestros bienes matrimoniales, pero cuando Isabel le mostró toda la documentación que probaba que el patrimonio era anterior al matrimonio, desistió rápidamente. Curiosamente ya no sentía resentimiento hacia él. Era como si la revelación de la verdad hubiera disuelto no solo su poder sobre mí, sino también mi enojo. Entendía ahora que Luciano había sido tan víctima de sus propias limitaciones como yo había sido víctima de mi necesidad de mantener la paz a cualquier costo. Ese domingo de octubre, mientras preparaba el almuerzo para mis hijos, sonó el timbre. Facundo y Martina no llegaban hasta las 12, así que me extrañó. Abrí la puerta y encontré a un hombre mayor, bien vestido, que no reconocí inmediatamente. «¿Señora Sofía Ramírez?», preguntó con una sonrisa amable. «Sí, soy yo. Mi nombre es Ramiro Ortega.
Soy el juez que presidió su audiencia el año pasado. Me quedé sorprendida. Era inusual que un juez hiciera visitas personales, especialmente meses después de cerrar un caso. Juez Ortega, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Podría tomar unos minutos de su tiempo? Me gustaría hablar con usted sobre algo relacionado con su caso, pero no en términos legales. Lo invité a pasar y le ofrecí café. Se sentó en la sala con la misma postura erecta que había mantenido durante la audiencia, pero su expresión era mucho más relajada. Señora Ramírez, durante mis 30 años como juez, he visto miles de casos de disputas familiares. He sido testigo de las peores traiciones, las manipulaciones más crueles, las venganzas más destructivas. Esperé sin estar segura de a dónde quería llegar. Su caso fue diferente. No porque fuera menos complejo, sino porque su resolución fue ejemplar. No entiendo. Cuando usted reveló su verdadera situación económica en mi tribunal, esperé lo que siempre veo en estos casos: venganza. Esperé que usara su poder financiero para castigar a su familia, para hacerlo posible para hacerlos pagar por años de maltrato. Asentí, recordando las opciones que había tenido en ese momento. Pero usted no hizo eso. En lugar de venganza, eligió justicia. En lugar de castigo, eligió educación. Ha estado siguiendo su caso de manera informal a través de algunos contactos y me enteré de cómo manejó la transición familiar. ¿Por qué le interesa tanto mi caso, juez? Porque estoy escribiendo un libro sobre resolución de conflictos familiares, y su caso ilustra perfectamente la diferencia entre el poder destructivo y el poder constructivo. Se inclinó hacia adelante, con expresión intensa. Señora Ramírez, usted tenía todo el poder legal y económico para destruir a las personas que la habían maltratado durante años. Podría haber echado a su esposo a la calle sin nada. Podría haber cortado completamente el apoyo a sus hijos hasta que vinieran a suplicarle perdón. Podría haber usado su dinero como un arma. Nunca consideré esas opciones seriamente. Exactamente. Y esa es la diferencia entre alguien que busca poder para vengarse y alguien que usa el poder para sanar. Me permitiría preguntarle por qué tomó las decisiones que tomó. Era una pregunta compleja, que requería examinar motivaciones que yo misma había estado descubriendo durante los últimos meses. Creo que fue porque finalmente entendí la diferencia entre ser poderosa y ser cruel. Durante años me sentí impotente, y cuando por fin tuve la oportunidad de ejercer mi poder real, me di cuenta de que la venganza me habría convertido en el tipo de persona que yo despreciaba. ¿Nunca sintió la tentación de hacerlos sufrir como la habían hecho sufrir a usted? Claro que la sentí, especialmente con Luciano. Hubo momentos en que quería humillarlo públicamente, exponerlo como el oportunista que era. ¿Qué la detuvo? Me di cuenta de que vengarse de Luciano no iba a reparar el daño que había hecho a mi relación con mis hijos, y castigar a mis hijos no iba a sanar las heridas emocionales que habían causado sus años de desprecio. Entonces, ¿qué decidió que necesitaba? Decidí que necesitaba que todos entendieran la verdad, que enfrentaran las consecuencias naturales de sus acciones, pero también que tuvieran la oportunidad de cambiar realmente. El juez Ortega tomó notas mientras hablábamos. Su interés genuino en mi experiencia me hizo reflexionar sobre aspectos del proceso que no había examinado completamente. ¿Cómo decidió las condiciones de los fondos fiduciarios para sus hijos? Si quería que tuvieran seguridad económica, pero que también tuvieran que demostrar que habían aprendido el valor del esfuerzo personal y la responsabilidad. Los fondos están diseñados para apoyar sus metas genuinas, pero no para permitir que vuelvan a volverse vagos o caprichosos. ¿Y funcionó? Hasta ahora sí. Facundo está prosperando en su trabajo y ha desarrollado una ética laboral real. Martina está estudiando con una seriedad que nunca había mostrado antes.
¿Cree que estos cambios son permanentes? No lo sé, pero creo que por primera vez tienen las herramientas emocionales para hacer cambios permanentes si eligen hacerlo. En ese momento llegaron Facundo y Martina. Les expliqué brevemente quién era el juez Ortega y por qué estaba ahí. Para mi sorpresa, ambos se mostraron dispuestos a hablar con él. «Juez», dijo Facundo, sentándose en el sofá. «No sé si mi mamá le contó, pero durante años fui un desastre total. Arrogante, irresponsable, siempre culpando a otros por mis fracasos. ¿Qué cambió? Cuando descubrí que mamá había estado protegiendo una fortuna durante 10 años, mi primera reacción fue furia. Me sentí traicionado, engañado, pero después empecé a preguntarme ¿qué habría hecho yo con esa información cuando tenía 25 años? ¿Y cuál fue su conclusión? Que probablemente habría dejado de trabajar inmediatamente, que habría gastado dinero en cosas estúpidas y me habría vuelto aún más insoportable de lo que ya era. Martina asintió. «Juez Ortega, yo pasé años tratando a mi mamá como si fuera mi empleada personal. Esperaba que limpiara mi desorden, que resolviera mis problemas, que financiara mis caprichos, y cuando ella ponía límites, la acusaba de no amarme lo suficiente. ¿Qué les hizo cambiar de perspectiva? El shock de descubrir que habíamos estado completamente equivocados sobre quién tenía el poder real en nuestra familia», respondió Martina. «Pero más que eso, ver que mamá no usó ese poder para vengarse de nosotros. Eso me hizo entender que ella realmente nos amaba, incluso cuando nosotros no la amábamos a ella». El juez Ortega pasó la siguiente hora haciendo preguntas a los tres, tomando notas detalladas sobre nuestro proceso de reconciliación familiar. Antes de irse, me hizo una última pregunta. «Señora Ramírez, si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿haría algo diferente?». Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que habría sido más valiente para establecer límites desde el principio. Habría buscado ayuda profesional para navegar la dinámica familiar en lugar de sufrir en silencio. Y tal vez habría encontrado maneras de enseñarles gradualmente sobre la responsabilidad financiera sin ocultarles todo. Pero en términos generales no, porque el camino que tomamos, aunque fue doloroso, nos llevó a un lugar de honestidad y respeto mutuo, que no sé si habríamos alcanzado de otra manera. Después de que el juez se fuera, almorzamos los tres juntos. Era extraordinario cómo habían cambiado estas comidas familiares. Donde antes había tensión y comentarios hirientes, ahora había curiosidad genuina y apoyo mutuo. «Mamá», dijo Martina mientras lavábamos los platos, «quiero que sepas que todos los días agradezco que hayas tenido el coraje de revelar la verdad cuando lo hiciste». «¿Por qué?». «Porque creo que si hubiéramos seguido como estábamos, habríamos terminado odiándonos completamente. Vos nos habrías odiado por cómo te tratábamos, y nosotros te habríamos odiado por razones que ni siquiera entendíamos». Facundo se unió a la conversación desde la sala. «Martina tiene razón. Y también creo que habríamos seguido siendo personas horribles durante el resto de nuestras vidas. Personas que culpan a otros por todo, que sienten que el mundo les debe algo». Esa tarde, después de que mis hijos se fueron, me senté en el jardín con una taza de té, reflexionando sobre la visita del juez Ortega. Sus preguntas me habían hecho pensar en aspectos de nuestra historia familiar que no había considerado completamente. Me di cuenta de que al elegir la verdad por encima de la venganza, no solo había salvado a mi familia, sino que me había salvado a mí misma. Porque la venganza me habría convertido en una versión amarga y cruel de quien era realmente. Y esa persona nunca habría podido disfrutar de la paz que ahora sentía. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, supe que había encontrado algo que había estado buscando durante décadas sin saberlo. No solo el respeto de mi familia, sino mi propia identidad como mujer fuerte, sabia y finalmente libre.
El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Isabel. «Sophie, ¿cómo estás?» «Feliz», respondí, y por primera vez en años, esa palabra describía perfectamente cómo me sentía. Realmente feliz. «Me alegra escucharte decir eso. Te lo mereces más que nadie». Después de colgar me quedé en el jardín hasta que las estrellas aparecieron. Pensé en Carlos, en cómo había protegido mi futuro incluso después de su muerte. Pensé en mis hijos, en el largo camino que habíamos recorrido para llegar a entendernos realmente. Y pensé en mí misma, en la mujer que había sido, la que había fingido ser, y la que finalmente había elegido convertirme. Era una historia de poder, pero no del tipo que esperaba cuando comenzó todo esto. Era el poder de la verdad, de la dignidad preservada, del amor que elige la sabiduría por encima de la venganza. Era el poder de una mujer que se negó a volverse pequeña para hacer que otros se sintieran grandes, y que al final descubrió sí que su verdadero legado no era el dinero que había heredado, sino la familia que había elegido sanar. A continuación, tenemos dos historias increíbles.